Nos hemos concentrado en Ackerman de quedarnos en los Estados Unidos. No tenemos oficinas fuera de los Estados Unidos y esto ha sido a propósito, porque el momento que yo abra una oficina en Madrid me convierto en la competencia y ya no soy el referral source de las firmas grandes en España, y lo mismo pasa en toda América Latina. Estoy convencido que esa reflexión se puso encima de la mesa cuando ves firmas de la competencia que deciden abrir en mercados como México, tan pegado a Estados Unidos, por supuesto, donde seguro que se llevarían a cabo esos balances, ¿no? ¿Qué hacemos si realmente nos planteamos algo o no? Muchas firmas españolas o madrileñas han aperturado oficinas en México, han hecho fusiones con muchas firmas y algunas se están proyectando no solamente en México, sino que en toda América Latina hasta Tierra de Fuego. Ver cómo ajustamos nuestra relación comercial para poder seguir adelante, pero para resolver el problema que tengo hoy día con este cliente, enemigo, compañía con la que tengo que seguir laburando. La clave de proyectarse en la profesión legal es relaciones interpersonales. Si no estás haciendo ese networking, vas a fracasar. Se habla mucho del perfil abogado rainmaker, un perfil que al final tiene que ser proactivo, tiene que tener ese puntito de tiburón, como a veces la gente te reconoce a ti, porque es muy importante tener esa autoimagen de conseguidor. En todas las firmas hay rainmakers y working bees. Rainmakers hay muy pocos. Worker bees hay muchísimos y son sustituibles, más sustituibles que los rainmakers. The Legal Podcast, episodio 28, y estamos con Luis Pérez. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, Mark. Un placer estar contigo aquí. Él es Managing Partner de Ackerman, una de las principales firmas de Florida, sin lugar a duda. Y por lo tanto, bueno, algunos de los puntos que veremos, además de repasar tu espectacular trayectoria que has tenido en todos estos años, porque al final del día, pues, una persona nacida en Cuba, que luego se mueve a Puerto Rico, que luego llega a Estados Unidos y desarrolla esta carrera profesional tan espectacular, muchos aspectos tenemos que aprender y muchas cosas podemos conocer de ti, ¿no? Y hablaremos también un poquito del contexto en el cual se encuentran las firmas americanas a día de hoy, ¿no? No obstante, Luis, si te parece, arrancamos un poquito por los inicios, desde los estudios en Derecho que llevaste a cabo en Puerto Rico. Cuéntanos un poco cómo fue los inicios de tu carrera profesional. Bueno, yo creo que vale la pena iniciar desde mi nacimiento. Yo soy cubano de nacimiento y tuvimos una pequeña revolución en nuestro país en el año 59-60 y emigramos de Cuba y fuimos a Puerto Rico. En Puerto Rico tuve la dicha de poder entrar en uno de los mejores colegios del país, de la isla, que son los jesuitas, San Ignacio de Loyola. Y después de cursar mi high school en San Ignacio de Loyola, ellos tienden a llevarnos a las universidades jesuitas en los Estados Unidos. Y efectivamente yo me fui a estudiar a la Universidad de Loyola en Nueva Orleans, donde hice mi bachillerato en ciencias comerciales con una especialidad en finanzas. Y una vez terminado eso, fui a estudiar Derecho en la Universidad de Loyola también. Y la razón principal por la que estudié Derecho en la Universidad de Loyola es que Luisiana, como tú sabes, es el único estado civilista en la nación americana. El resto de los estados son common law, pero en Luisiana es civil law. Y civil law es lo que aplica en todo Latinoamérica. En España, por supuesto, en Francia, en Alemania, en Italia. Y en Luisiana se utiliza el derivado del Código Civil Napoleónico, que fue el que fundó Napoleón y se llevó a España, y después se hicieron las 7 partidas en España, y los españoles, cuando colonizaron el Nuevo Mundo, trajeron el Código Civil con ellos, y fue la razón por la cual yo estudié en Luisiana en la rama civilista, porque siempre mi intención fue proyectarme hacia América Latina. Y qué mejor oportunidad para poder proyectarme hacia América Latina que tener un mayor conocimiento de las leyes que aplican en esos países. Y una de las primeras experiencias fue en Adams Ruiz, donde finalmente estuviste 19 años en la firma. Cuéntanos un poco sobre esa etapa. Eso es correcto. Cuando yo ingresé a Adams Ruiz, era una firma de tamaño mediano en Nueva Orleans. Trabajábamos y teníamos solamente una oficina en Nueva Orleans. Cuando yo partí
de Adamson Reese era ya la segunda firma más grande de Nueva Orleans, con muchos despachos en muchas ciudades, tales como Houston, Baton Rouge, Nueva Orleans, inclusive Mississippi, Alabama y Florida. Pero siempre mi proyección profesional ha sido hacia el ámbito comercial. Yo estudié bachillerato, como tú sabes, en Estados Unidos hay que hacer un bachillerato antes de entrar en escuela de Derecho. Mi bachillerato fue en finanzas. Así que mi enfoque siempre ha sido hacia el área comercial, e inclusive cuando ingresé en Adamson Reese, yo estaba en el departamento de litigio comercial, representando a muchos bancos, a muchas casas de financiamiento y demás, pero siempre haciendo trabajo comercial. Ujú. En esa época donde uno, digamos que sienta esos cimientos, ¿no?, de conocimiento, de experiencia, seguro que tenías ciertos, no sé si de llamarlo mentores o ciertos líderes de los cuales seguro que aprendiste mucho. Para ti, ¿quiénes fueron una referencia en esa época en el sector? Bueno, en esa época había un abogado que se llamaba Frank Atkins, creo que ya ha fallecido, que fue el que me trajo bajo su wing, bajo sus alas, y me ayudó a progresar dentro de la firma. Pero yo empecé a trabajar como abogado en el 1981, antes de que muchos de ustedes hayan nacido. Y en ese tiempo el trabajo legal era un poquito distinto, porque yo llego a la firma y representábamos a una compañía de refinamiento de petróleo, una petrolera, y tenía muchos litigios. Y me dijeron, mira, aquí tienes 100 casos que tienes que defender, arranca. Y entonces me tuve que dar cabezazos con todo, y mi aprendizaje fue más de esa forma. En la calle, todos los miércoles teníamos audiencias en cortes federales y los viernes estaban dedicados a cortes estatales. Así que aprendí a nadar sin mucha enseñanza, sino que dándome tumbos. Ujú. Y luego, antes de Akerman, tuviste una experiencia previa. Antes de Ackerman tuve una experiencia muy bonita. Trabajé con una firma que se llama Shook, Hardy & Bacon, que recién estaba aperturando oficinas en Miami para proyectarse hacia lo que es América Latina. En Nueva Orleans, aunque mi carrera iba muy bien y mi carrera de litigio comercial iba muy bien, yo me sentía que no estaba desarrollando todos los aspectos de mi persona, mi cultura, mi idioma, mi entendimiento de la idiosincrasia latinoamericana. Entonces yo sabía que tenía que cambiar, y el cambio que yo quería era para Miami, porque yo creo que Miami es la puerta de entrada y la puerta, el gateway entre los Estados Unidos y América Latina. Y entonces se dio la oportunidad con Shook, Hardy & Bacon, con quien ya yo trabajaba en Nueva Orleans, de venirme a trabajar con ellos en Miami cuando ellos aperturaron la oficina. Y ellos tenían un cliente muy grande, que era una de las tabacaleras, Philip Morris en ese caso, que tenía muchísimos casos pendientes en América Latina. Y me pusieron a cargo de la defensa de los casos. Obviamente estábamos trabajando con local counsel en cada uno de los países en América Latina, pero a raíz de esa representación tuve grandes oportunidades de visitar Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México, etc. Y es donde teníamos los casos y estábamos trabajando con los mejores abogados y los mejores bufetes de América Latina. Eso me ha ayudado a crear mi network personal de abogados, porque los casos que nosotros recibimos acá en los Estados Unidos son referrals, referencias que vienen especialmente de bufetes latinoamericanos. Así que al crear ese network en América Latina de buenos abogados y buenos bufetes, nos da una entrada muy grande para las referrals, las referencias que recibimos. Así que, como digo, la oportunidad de trabajar con Shook, Hardy & Bacon en los casos que ellos tenían en América Latina fue para mí como anillo al dedo, y me pude proyectar y pude utilizar a full todos los assets que yo tengo como persona. Ujú. En esa época imaginamos que habría clientes que vendrían contigo por esa confianza
que ya habías desarrollado con ellos y que te seguirían también en la nueva etapa en Akerman, ¿cierto? Sí, no, efectivamente. Cuando yo me mudé para Akerman, unos clientes muy fuertes, muy poderosos, se vinieron conmigo y yo he podido seguir desarrollando no solamente a esos clientes, ya en Akerman yo llevo unos 15 años, así que todo va evolucionando. Los clientes que tienes hoy no son los clientes que tienes mañana. Mi práctica, contrario a la práctica de, por ejemplo, insurance defense, defender compañías de seguro, que es una práctica recurrente. Mi práctica como abogado internacional comercial es lo que llamamos el one-off. Representas un cliente hoy, terminas el caso, ellos, si Dios quiere, no tienen otro caso porque el negocio de ellos no es estar litigando. El negocio de ellos es de vender productos, vender servicios, vender lo que sea. Así que sí, he podido seguir desarrollando otros clientes, nuevos clientes, y el mejor referral que tiene un abogado es word of mouth, que un cliente o un ex cliente te refiera a alguien nuevo que vayas a representar. Y esa ha sido mi proyección profesional. Uh-huh. Cuéntanos un poquito sobre la firma, sobre Akerman, porque al final no estáis tanto en el día a día del asesoramiento continuado, sino que estáis mucho más en esa franja del mid-market, en esa franja más de asuntos, te diría, puntuales, donde obviamente cada año pues, arrancas de cero, pero habéis tenido un crecimiento espectacular en los últimos años. Cuéntanos un poco más sobre la firma. ¿Cómo no? Yo pensé que los tiempos de COVID y los tiempos post-COVID iban a ser unos tiempos malos financieramente para todo el mundo, pero la experiencia ha sido todo lo contrario. Los mejores años financieramente que hemos tenido nosotros como firma han sido durante COVID y post-COVID, e inclusive hoy día que tenemos un tren de trabajo de total flexibilidad, los abogados no tienen que venir a la oficina si no quieren, es que estamos generando los mayores ingresos y los mayores profits de la firma. ¿En cuánto cerró de facturación el último año Akerman? Medio billón. Medio millón. Sí. Y eso nos pone en una escala de top 50 law firms en los Estados Unidos. Uh-huh. Como tú dijiste, hacemos mucho trabajo en middle market, pero no exclusivamente en middle market. Hacemos también algún trabajo de top market. Así que hacemos un poquito de todo. En el área de litigio internacional estamos representando a las compañías más grandes internacionalmente. Yo he representado personalmente a Raytheon y hemos representado a muchas casas farmacéuticas y demás en sus asuntos de litigio. Pero nos hemos concentrado en Akerman de quedarnos en los Estados Unidos. No tenemos oficinas fuera de los Estados Unidos y esto ha sido a propósito. Tú conoces a mi buen amigo y colega Pedro Freire. Uh-huh. Él y yo llevamos la práctica internacional. Él está más dedicado al tema corporativo, al tema transaccional. Yo estoy más dedicado al tema de resolución de disputas, de arbitraje y litigio. Y ni él ni yo hemos querido abrir oficinas fuera de los Estados Unidos, porque el momento que yo abra una oficina en Madrid, me convierto en la competencia. Y ya no soy el referral source de las firmas grandes en España. Y lo mismo pasa en toda América Latina. Muchas firmas americanas han tratado de hacer incursiones en varios mercados, en varios países de América Latina y no les ha ido tan bien. Y nosotros nos ha ido muy bien con el esquema de trabajo que tenemos y la forma en que estamos planificando. Si en el futuro hay oportunidades de aperturar en una jurisdicción fuera de los Estados Unidos, lo vamos a analizar, lo vamos a pensar. Pero todo el crecimiento que hemos tenido hasta el momento ha sido un crecimiento dentro de los Estados Unidos, aperturando oficinas en distintos lugares cuando la oportunidad se ha llevado. Y hoy día somos una firma completamente nacional porque tenemos oficinas en el este, en el oeste, en el sur, en el norte, en el medio de los Estados Unidos y con muy buenos abogados y, como te dije anteriormente, con muy buenos resultados financieros, que a fin de cuentas es una de las razones principales por las cuales estamos ejerciendo en esta profesión.
Sí, el factor que has comentado es muy importante, si te posicionas como una firma independiente o si sigues nutriendo tu propio network. Al final del día, estáis en Lexmundi, recibís referrals de aquí, pero también de la IBA y también pues, del network que uno mismo va construyendo a lo largo de su trayectoria, y son muchos años de experiencia que tenéis, tanto Pedro como tú, en toda la vertiente internacional, no solamente latinoamericana, sino también en otras IVAs como las de París o otras recientes, ¿no? Pero no obstante, estoy convencido que esa reflexión se puso encima de la mesa cuando ves firmas de la competencia como White & Case, como Greenberg, como Hogan Lovells, que deciden abrir en mercados como México, un mercado tan cercano como es México, tan pegado a Estados Unidos, por supuesto, y donde seguro que se llevarían a cabo esos balances, ¿no? ¿Qué hacemos si realmente nos planteamos algo o no? Pero en cualquier caso, la decisión hasta la fecha sí que ha sido bastante clara, ¿cierto? Es correcto. Y lo hemos discutido en varias ocasiones y lo reanalizamos casi todos los años. Hacemos un análisis introspectivo y un análisis de mercado para ver qué nos conviene. Y como tú bien sabes, muchas firmas españolas o madrileñas han aperturado oficinas en México, han hecho fusiones con muchas firmas, bufetes importantes en México y demás, y algunas se están proyectando no solamente en México, sino que en toda América Latina, hasta Tierra de Fuego. Pérez Llorca, por ejemplo. Pérez Llorca, Garrigues Garrigues, también, Garrigues con Sánchez de Bani, hubo una fusión hace unos meses. Por otro lado, Pérez Llorca con González Calvillo, donde hubo esa compra en la participación y para la integración de la firma. Y recientemente ha llamado la atención con Gómez Pinzón, donde al final Gómez Pinzón llevamos muchos años en Affinitas, pero finalmente parece que han apostado por esa operación con Pérez Llorca, donde da la sensación de que es un proyecto muy ambicioso y también me da la sensación de que no se van a quedar ahí y que va a haber próximos pasos, bien sea en Perú, bien sea en Chile u en otros mercados, ¿cierto? no, hay muchos mercados en América Latina que se están desarrollando muy bien. Como yo comenté y tú estabas en la sesión de ayer y quizás oíste lo que dije, que hay muchos mercados en América Latina, pero los Estados Unidos como nación ha descuidado su propio patio. Y yo creo que los Estados Unidos tienen que velar más por su patio que velar por intereses en el Medio Oriente, en Ucrania. Obviamente los Estados Unidos es el líder en global en el mundo en todo y tiene que estar metido en todo, pero una cosa es estar metido en todo y otra cosa es ignorar por completo lo que es nuestro patio, que es Centro, Suramérica e inclusive Norteamérica con México. Pero los Estados Unidos no lo ve así. Y los mercados en América Latina han cambiado mucho. Hoy día, como tú bien dices, México está ahí, Brasil sube y baja, Colombia está subiendo, Chile está proyectándose más hacia lo que es Asia por la ubicación de ellos geográficamente, les conviene, pero los Estados Unidos tienen que hacer más. Y yo creo que con el apoyo del gobierno americano y con el apoyo de los arbitrajes, de los entes arbitrajes y las leyes internas de cada uno de los países, reconociendo esos awards de arbitraje, más compañías americanas se van a interesar en lo que es Hispanoamérica. Y tiene que ser, porque es donde hay crecimiento. Sí, absolutamente. Y además lo tenéis organizado de una forma muy interesante, ¿no? Al final, figuras como Pedro y tú, que estáis en esa parte más internacional latinoamericana, también con el complemento de otros socios destacados en tu oficina que han sido pues, ex-alcaldes de Miami o con excelentes influencias dentro del mercado americano. Creo que en ese punto lo tenéis muy bien estructurado. En noviembre del año pasado estuvimos organizando una mesa redonda con distintos sociodirectores de firmas del Magic Circle con representación en España, ¿no? Básicamente nos destacaban que en su plan estratégico pasaba por una apuesta fuerte para el mercado americano. Ellos destacaban también que en la Agenda 2030 será muy interesante ver quién va a estar en ese ranking de top 20 firmas del sector legal en Europa,
Europa con extensión en Asia, como muchas de ellas pues ya están ahí, consolidadas de hace muchos años. También por eso se dio a cabo fusiones como Sherman y Allen, ¿no? Porque al final Sherman Sterling ponía en valor esa extensión, esa red de oficinas que tenía Allen en su momento. No obstante, esa comparativa básicamente venía a ser quiénes van a ser las 20 firmas principales que estén en Europa y en Asia, quiénes van a ser las 20 principales firmas que estén en Estados Unidos y qué firmas van a estar en ambas, porque esas se van a llevar una gran parte del pastel de la facturación global. ¿Cómo ves la evolución del mercado internacional? ¿Cómo has visto la evolución también y la entrada de firmas británicas, firmas del Magic Circle, en mercados americanos? Sí, mira, te voy a contestar la pregunta de esta manera. La forma en que nosotros estamos viendo el mercado norteamericano es que o creces o te conviertes en un boutique. Y el crecimiento puede ser interno o puede ser con influencias externas. Como te dije anteriormente, nosotros no descartamos, yo y Pedro no descartamos la posibilidad de una alianza, una fusión con un bufete más grande, ya bien sea norteamericano o ya bien sea europeo. Hemos estado en muchas conversaciones con bufetes en Inglaterra, con algunos bufetes en España, para ver si hay oportunidad de hacer fusión. Trabajamos muy bien y hemos trabajado con ellos por muchos años de una manera muy cooperativa, pero eso no excluye que en un futuro puede que haya una fusión por alguna razón. Y yo creo que la gerencia de la firma, la gerencia de Akerman, está abierta a un crecimiento no solamente interno, sino a un crecimiento que se vaya más allá de los Estados Unidos. Y no descartamos la posibilidad de que eso pase. Lo que está pasando en los Estados Unidos es, como te digo, o creces o te conviertes en boutique. Y hemos visto en Miami muchos sectores, muchas prácticas que se han ido de Holland & Knight, de Greenberg Traurig, que yo reconozco que son las firmas más grandes en Miami. Creo que las tres son Akerman, Holland & Knight y Greenberg Traurig. De Akerman no ha habido una separación tan grande como la hemos visto en otras firmas, quizás porque ellas sean más grandes y son más propensas a que la gente se vaya. Pero hemos visto muchos grupos de práctica que se han ido y han formado boutiques. Y hasta cierto punto lo entiendo y hasta cierto punto tiene que ver con el tipo de cliente que ellos representan. Los clientes están sufriendo mucha presión con el incremento de las tarifas por hora que cobran las firmas. Entonces, si tú estás en una firma grande con una tarifa elevada, es posible que el cliente te diga, no lo puedo resistir. Entonces, ¿qué haces? Formas una boutique, te vas a un espacio donde el overhead es mucho menor, donde puedes reducir las tarifas sin reducir el profit margin que vas a tener y puedes seguir sirviendo a esos clientes. Pero esos clientes son más, como te digo, boutiques, son firmas de 20, 30 abogados, algunas de menor escala, pero pueden soportar una tarifa por hora que es mucho menor de la que exigen las firmas grandes. En Europa, como tú sabes, los honorarios son aún más grandes que lo que son en los Estados Unidos. Si te vas a Londres, te van a pedir unas tarifas casi más elevadas que las que se cobran en Nueva York. Y acá en Miami nosotros estamos cobrando tarifas menores, pero que son altas para gente en América Latina. Que hablamos de unos $1,000 hora aproximadamente. Mira, mi tarifa hora está entre 1,000 y 1,300, dependiendo. Y en Londres sí que estás viendo tarifas aún superiores. Aún superior y en Nueva 1,800. York también. Eso no es secreto ninguno. El problema es que si te quieres proyectar y buscar clientes en América Latina, tienes varias cosas en tu contra. Número uno, el cliente latinoamericano no está acostumbrado a pagar una tarifa por hora. Ellos usualmente exigen un budget, exigen un cap y de ahí no te puedes pasar. Sí. Ellos están acostumbrados hasta cierto punto a lidiar con contingencias de ambas partes, como plaintiff o como defendant. Y lo he visto en varias ocasiones. Te puedo explicar más cómo es la fórmula para que la entiendan. Y después tenemos el problema de la devaluación de la moneda.
En Brasil estamos hablando que el cambio de moneda con el dólar americano está 5-1, 6-1. Es decir, que si mi tarifa son 1.000, ellos están pagando 6.000 la hora. Eso no lo soporta casi nadie, a menos que sea un litigio inmenso, un proyecto comercial inmenso que lo pueda soportar. Pero como tú bien sabes, las compañías en América Latina son muy distintas a las compañías norteamericanas y los presupuestos que tienen para legal fees son mucho más reducidos. Sí, que al final te vas, yo no sé hoy en día las tarifas de Wactel, pero imagino que estarán de las más altas a nivel de firma, de las más altas que existen a día de hoy. Sí, bueno, ellos tienen unos clientes excelentes donde le pueden enviar al cliente una factura mensual que dice for professional fees $100,000. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que detallar todo minuto, pero por lo menos cada cuarto de hora qué hicimos, qué no hicimos, cómo lo hicimos, con quién lo hicimos y cuál es el total. Pero algunas firmas Pero a día de hoy, ¿tú lo ves viable cómo se está desarrollando el joven talento a día de hoy, modelos como Wactel? Un modelo que dice 24/7 estoy a tu disposición, no me importa si me escribes a las 3 de la mañana o a las 9 de la noche, voy a estar 24/7 por ti. Y bueno, al final ellos, con esa promesa de marca, con ese leverage de un socio, un asociado, lo que están diciendo es nuestra vida, son nuestros clientes. Luego, obviamente, va a haber ese tema de retención de talento y si a los 4, 5, 6 años la gente se quede más o prefiera vivir y bajar un poquito el ritmo, ¿no? Pero ¿tú crees que es sostenible a día de hoy? ¿Cómo ves este tipo de modelo? Mira, yo he vivido bajo ese tipo de modelo. Yo he vivido bajo el tipo de modelo que tengo un cliente gigantesco que me dice, te compro todas tus horas por el año, pero cuando yo te llame, tienes que estar disponible. Ok, eso es un modelo fabuloso y todo el mundo yo creo que ve eso como algo muy positivo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué si te fajas con ese cliente? ¿Qué si hay un cambio de administración con ese cliente y el cliente quiere ir a otra firma o quiere usar otro socio o otro equipo de trabajo? ¿Con qué te quedaste tú una vez que ese cliente se te fue? Cero. ¿Cero? Entonces sí, es muy bonito poder decir, yo tengo un cliente que me paga mis fees por el año completo, no hay ningún problema, pero si hay un cambio, te quedaste en la cuerda floja. Entonces, están habiendo muchos cambios en la práctica en la industria legal. Estamos viendo cambios de total flexibilidad de dónde trabajas, si trabajas de tu casa, si trabajas de Starbucks, si trabajas de la oficina. Hay mucha renuencia de la gente joven a venir a la oficina, lo cual yo creo que es un error craso. Yo llevo 44 años practicando derecho. Practicado ley civil, ley común, América Latina, Estados Unidos, Corte Federal, Corte Estatal. Alguien que esté recién graduado, que esté integrándose en la firma, algo se le tiene que pegar de mí. Entonces tú quieres estar al lado mío todo el tiempo. ¿Cómo tú filtras un cliente para decidir si lo vas a aceptar o no lo vas a aceptar? ¿Cómo tú tratas con un cliente cuando la decisión es negativa? ¿Cómo tú le dices al cliente, perdimos y perdimos en grande? Y es el trato interpersonal que se está perdiendo. El otro gran monstruo que está afectando la industria es AI, inteligencia artificial. Inteligencia artificial va a afectar muchísimo la industria legal y yo reconozco que hay mucho labor legal que estamos haciendo hoy día, cobrando fees profesionales legales que van a dejar de existir porque el cliente no va a querer pagar por ellos. Cuando se está haciendo un due diligence para una fusión entre compañías y se tienen que revisar 1 millón de documentos para ver qué contratos hay, puedo poner un grupo de asociados a revisar los documentos físicamente o puedo poner todos los documentos en un formato que AI los pueda analizar y buscar las palabras claves y darme un resultado en 1 hora, en 2 horas. Esas cosas se van a afectar. Yo como litigante quiero creer que el litigio no va a cambiar mucho por ahora.
Se puede y se han experimentado con fórmulas para ver cómo se puede hacer litigio y arbitraje un poco más eficiente, pero la labor de los abogados premia sobre AI. Yo no creo que AI haya llegado a ese nivel de sofisticación para eliminar a los litigantes, a la gente que practica arbitraje y demás. Entonces, tenemos ese balance y entonces encima de eso, échale que muchos de los recién graduados están optando por tener vida versus tener profesión. Cuando yo empecé a trabajar en el año 1981, la esperanza o la proyección, la meta a la que todos íbamos era tener el Rolex, tener el BMW, tener el Mercedes-Benz y tener el corner office. Hoy día, los abogados asociados nuevos que están llegando, yo creo que tienen una meta un poquito distinta. Quizás yo estoy errado. Yo soy un dinosaurio en lo que es la práctica. Pedro es un dinosaurio en lo que es la práctica. Y digo Pedro porque tú lo conoces. Sí. Y es mi contraparte en el balance de la práctica que tenemos. Pero los asociados jóvenes lo que quieren es, yo quiero tener mi familia, yo quiero tener mis hijos, yo quiero poder viajar, yo quiero tener tiempo libre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos tratando de mezclar ambas metas para ver cuál es el resultado, pero todavía estamos en el proceso de testing. Sí, pero y aquí sí que quiero también lanzar un mensaje importante para ese joven talento que desprecia de algún modo cuando no quiere estar cerca de mentores que ofrecen y que uno tiene la posibilidad de aprender tantísimo de ellos. Y es algo valiosísimo, es algo que alguien les tiene que abrir la cabeza porque si realmente dejas... Primera reflexión, el entorno lo es todo. Si tú estás gente con esa humildad, pero con esa sabiduría de personas como Pedro y personas como tú, al final, como bien dices, todo se pega, todo uno puede encarnar esa forma de operar. Y en casa eso no lo vas a vivir. Nadie te va a enseñar esa forma de operar. Entonces, aprender absolutamente todo. O sea, qué importante sería una persona que diga, Luis, dame trabajo. Estoy aquí contigo cada día en la oficina, dame trabajo. Sería la forma más inteligente como alguien puede llevar su carrera profesional dentro de la industria absolutamente a otro nivel. O sea, eso sería un primer consejo que sin lugar a duda daría, y también porque hemos estado en universidades presentando The Legal Podcast, porque lo que queremos es trascender. Primero, toda empresa debería tratar de ser un medio de comunicación y tener un espacio donde compartir ideas. Y dentro de estas ideas que se tienen que compartir, alguien tiene que decirlo y que puedan abrir los ojos y que entiendan que los mejores mentores los tenéis en casa. Simplemente es cuestión de entender muy bien cuáles son esas prioridades y de aprovechar esas ocasiones, ¿no? Por lo tanto, un mensaje que quería ahí destacar. Sobre el factor de la IA, de la inteligencia artificial, es absolutamente brutal los cambios que estamos viviendo. Hemos visto también que en los últimos años, cuando hubo también el auge del concepto de Legal Tech, muchas empresas, y de hecho estábamos con una de las firmas españolas más importantes en un almuerzo en Bogotá hace unas semanas, y habían hecho una inversión de muchos millones de euros en una herramienta propia, pero en ocasiones cuando llega la IA como ese huracán, ese tornado que de una forma relativamente económica, porque hoy en día hasta una firma boutique puede tener ChatGPT de pago de $20 al mes y te da un nivel de soluciones muy importante. Ya luego está el tema de la privacidad, pero para eso pues ya cada casa tiene que hacer su trabajo de personalizar o adaptar esa IA a ti para proteger la privacidad de tus clientes, tus stakeholders y el resto, ¿no? Pero el avance está siendo brutal. Entonces, aquí hay un reto también muy importante para ese joven talento, porque hay muchas firmas que van a ver también, oye, quizá hemos de plantear si en la parte baja hemos de seguir contratando este ritmo de juniors o no, o sí, porque vamos a necesitar el día de mañana esos seniors y esos socios y trabajar en ello. Pero al menos ya hay un tema importante a nivel de eficiencia operativa y en busca de la rentabilidad también de las firmas, porque al final se puede facturar mucho, pero si también tienes fugas de dinero importante en muchísimas nóminas, pues al final no estás optimizando a tu empresa de servicios jurídicos como hemos de verlo, ¿no? Por lo tanto,
muchos retos que hay ahí por delante, ¿no, Luis? Hay muchos retos en muchas áreas y lo que tenemos que hacer es no rechazarlos, no pelear contra eso, porque eso viene. Si ya está aquí, ChatGPT y todas estas plataformas de las que estamos hablando ya están aquí. Es cuestión de cómo utilizarlas al máximo, cómo utilizarlas para el beneficio de la firma, del cliente y demás. Lo que mucha gente se olvida es que la prioridad siempre tiene que ser el cliente. Y como yo dije el día de ayer en el seminario que tuvimos, el gol principal lo tenemos que aprender del cliente porque no todos los clientes tienen el mismo gol. Creemos que cuando el cliente llega a nosotros lo que quiere es litigar, acabar, destruir al enemigo. Pero en muchos casos no lo es. En muchos casos yo tengo que continuar una relación comercial con mi enemigo y es cuestión de ver cómo ajustamos nuestra relación comercial para poder seguir adelante, pero para resolver el problema que tengo hoy día con este cliente, enemigo, compañía con la que tengo que seguir laburando. Me acaba de llegar un ejemplo perfecto de España, donde el cliente tiene serios daños por un producto que compró, pero el producto que compró, el servicio se lo da el vendedor. Entonces tengo que seguir con ese vendedor, no importa qué, pero me está causando unos daños increíbles. ¿Cómo puedo reclamar yo los daños sin perjudicar la relación que yo tengo con este vendedor y poder seguir hacia adelante? ¿Cuáles son mis derechos? ¿Qué puedo hacer bajo el contrato, bajo las leyes? ¿Cómo puedo resolver esto? Entonces es muy importante, es crítico que los abogados sepan cuál es la meta que persigue el cliente y diseñar una estrategia para llegar a esa meta. No siempre la meta es destruir a la contraparte. Hay veces que sí, pero hay veces que no. Yo cuando representaba a las tabacaleras en toda América Latina, no podíamos transigir ningún caso, porque el momento que se transigiera un caso, llegaban 1000 casos más. Entonces todos los casos los teníamos que pelear al máximo, en primera instancia y en apelación. Por dicha, cuando yo estuve a cargo de esos casos, no perdimos ninguno. Así que no tuvimos que ir a apelación y estamos hablando de 300 casos en Brasil y 200 casos en Argentina. Teníamos unos equipos muy poderosos de local counsel con quienes trabajamos muy efectivamente para poder desarrollar una estrategia de defensa que fuera efectiva y funcionara. Y así fue. Así que a los abogados jóvenes les tengo que decir, como tú bien dices, número uno, aunque haya flexibilidad, trata de llegar a casa, trata de llegar a la oficina, trata de acercarte al partner. No le tengas miedo al partner. Cuando el partner se pone en una situación un poquito agresiva, yo creo que es porque él mismo se siente inseguro. En el caso de Pedro y en el caso mío, tenemos una filosofía de puerta abierta. En mi oficina puede entrar un asociado en cualquier momento a charlar conmigo, a hablar conmigo. Es posible que el momento no sea idóneo y es posible que le tenga que decir, mira, en 15 minutos hablamos o en media hora hablamos o vamos a almorzar y hablamos. Yo no puedo ir a almorzar con alguien vía Zoom o con alguien vía teléfono. Si no estás en la oficina, te lo estás perdiendo. Y muchas veces lo que nosotros hacemos es que cuando tenemos una situación difícil, sobre todo difícil con un cliente, le decimos a los asociados, ven a mi oficina, siéntate ahí y escucha. Escucha. No tienes nada que hablar, pero no solamente están aprendiendo cómo actuar ante un cliente, que es muy importante, sino también están aprendiendo cómo el abogado se debe desarrollar con el cliente y cuáles son los puntos positivos y negativos. Ni Pedro ni yo tenemos la fórmula ideal para todo el mundo, porque todo el mundo tiene una fórmula distinta, pero entre todas estas fórmulas hay algún hilo común que yo creo que los asociados pueden ir hilando y usando en su práctica para poderse desarrollar. La clave de proyectarse en la profesión legal es relaciones interpersonales. No cabe ninguna duda con tus socios, con abogados que están en otras firmas,
con los jueces, con los clientes, con los posibles clientes. Si no estás haciendo ese networking, vas a fracasar. Sencillo como eso. Absolutamente. Se habla mucho del perfil abogado rainmaker, un perfil que al final tiene que ser proactivo, tiene que tener ese puntito de tiburón, como a veces la gente te reconoce a ti en los tribunales, ¿no? Pero porque es muy importante tener esa autoimagen de conseguidor, esa autoconfianza en uno mismo, de verse capaz de conseguir absolutamente cualquier cosa, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo son de importantes, digamos, o mejor aún, para que les facilitemos un poquito la respuesta, ¿cuáles crees que serían las claves para que hoy en día un abogado pueda ser un rainmaker, pueda ser un generador, puede ser un abogado, un trusted advisor de confianza, el cual pueda anticiparse a las necesidades de sus clientes, pueda estar en la mejor posición para hacer un cross-sell adecuado, vendiendo las otras áreas de la firma, no solamente la suya, un upsell adecuado y pueda expandir, digamos, su relación entre la firma y su empresa? Mira, en todas las firmas hay rainmakers y working bees. Entonces, ¿cómo se valoriza eso? Cada firma tiene una fórmula distinta, todo el mundo tiene una manera de pensar distinta, pero mi manera de pensar es que rainmakers hay muy pocos, worker bees hay muchísimos y son sustituibles, más sustituibles que los rainmakers. Porque si tú tienes tu cartera de clientes, tú siempre tienes el activo que puedes decir, si no me va bien en esta firma, me voy por otra firma y mis clientes se van conmigo. Pero el working bee tiene esa facultad de poderlo hacer, no. Pero volvemos a tu pregunta, que es cómo proyectarse, cómo crecer. Estamos hablando de relaciones interpersonales. El trabajo legal es no como el de un médico, que si eres un cirujano espectacular, te dejamos en el quirófano para que operes y hagas ese procedimiento y lo vas a hacer fabulosamente. Pero el abogado no. Tú puedes que sea un buen litigante, un buen abogado en corte, pero si no tienes los clientes, si no tienes las relaciones, si no tienes los referrals, ¿cómo vas a llegar a esa corte? Lo importante es conseguir los clientes. Y la manera de conseguir los clientes es cada oportunidad. Cuando uno está empezando, cada oportunidad que se dé para un cóctel, una reunión profesional, inclusive no profesional, porque los negocios, cámaras de comercio, tienen que utilizarla, tienen que salir de su shell, de su carapazo, de su zona de confort. Y hay un dicho muy importante que es, the first rule is be there. Si no estás ahí, si no estás presente, si no te están viendo, y en inglés decimos, out of sight, out of mind. ¿Cómo va a pensar la persona en ti si tú no estás? Si tú estás en tu casa esperando que el trabajo te llegue como maná del cielo, eso no va a suceder. Tienes que estar físicamente presente con tus socios, con tus colegas, en los networking events y demás. Y yo cuando empecé a trabajar no me perdía uno. Y en Nueva Orleans pasé a ser el presidente de la Asociación de Abogados de Luisiana, Hispanos de Luisiana, y pasé a ser el consigliere de la Asociación de Médicos Hispanos de Luisiana. Me llevaba tiempo, seguro que me llevaba tiempo, y tenía que ir a esas reuniones, pero todos esos médicos a los cuales la asociación enlazaba, me llamaban para cualquier tema que tuviesen legal, ya fuera malpractice, ya fuera, oye, estoy comprando una casa o tengo algún tema que me puedas ayudar. Y uno se convierte en el consigliere. Pero eso no pasa de la noche a la mañana. Eso pasa interviniendo, estando presente, estando activo. Sí. Qué importante es el quién eres. Qué importante es realmente ese desarrollo de la persona con sus hábitos, sus espacios para ese business development. Porque al final lo que no puede pasar es que lo urgente siempre pase por delante de lo importante. Claro.
Y a mí hay una frase que en su día, cuando emprendí hace 15 años, cuando arrancábamos de la nada, arrancamos de hecho en una biblioteca de un pequeño pueblo de Barcelona, ¿no? Pero ahí, en ese primer año donde hubo aprendizajes extraordinarios, lo que sí hicimos bien fue 3 eventos, 3 afterworks para abogados, donde en el primero apenas te vienen 10 personas, en el segundo ya 20, 30, en el tercero ya 50, pero algo que aprendí en esa época es que toda pelota es una pelota de partido, como dirían en el tenis. Haces con amabilidad, digamos, con generosidad, sería la palabra, actos, porque al final encarnas una forma de operar, sin expectativa, absolutamente sin ninguna expectativa, pero ayudas, conectas a la gente, creas espacios de conversación, etc. Y de repente, de la nada, te viene un contacto que hiciste hace 3 años sin ningún tipo de expectativa, te abre una puerta enorme, luego se te abre otra puerta, otra puerta, otra puerta. Es decir, al final es una forma de operar con generosidad, sin el cortoplacismo en el cual vivimos en nuestro día a día. Parece que todo el mundo quiere el resultado inmediato, quiere la satisfacción inmediata, y hoy en día mi consejo sería que apunten mucho más al medio y largo plazo, que no tengan prisa, que siembren, que entiendan que toda pelota es una pelota de partido. Vete a ese network aunque no tengas ganas. O sea, ¿quién no te dice que de ahí te viene tu mejor cliente o te viene un nuevo socio o un joven talento que el día de mañana puedes sumar? Por lo tanto, sí que animo a la gente realmente a ver esa parte como más al medio y largo plazo. No, y lo que tú dices, ver las cosas a mediano plazo, yo creo que es muy importante, porque al corto plazo lo que uno tiene que hacer como abogado empezando en la práctica del derecho es aprender, aprender y aprender y aprender. Y aprender yo creo que conlleva estar en casa, estar en la oficina, preguntar, conversar con la gente. Oye, Luis, tengo este caso, está pasando esto, ¿qué tú crees? ¿Cómo tú lo ves? ¿Qué tú recomiendas? Ya a mediano plazo yo creo que se van expandiendo y abriendo las alas y la gente tiene ya una proyección distinta, porque ahora no es solamente lo que tú sabes, ahora es qué relaciones tienes, qué networks has desarrollado. Y a la más largo plazo, el balance, como estaba conversando con Pedro, se va cambiando. Al principio tú tienes que ser un working bee y tu habilidad de traer negocio va a ser así, pero vas a ver que se va cambiando. Justo. Y al final de tu carrera debe de ser así. Sí. Lo más valioso para mí es la habilidad de ser un rainmaker, la habilidad de ser el que trae al cliente. Pero eso viene con el tiempo. Y no estamos hablando de 1 o 2 años, estamos hablando 40 años, 30 años. Pero en el interín, los abogados jóvenes que recién están empezando, también están empezando los ejecutivos en otras compañías que eventualmente van a subir el escalafón corporativo y van a ser los managers, van a ser los jefes. Pero tú tienes que empezar la relación con ellos desde aquí para que a medida que ellos vayan subiendo y tengan la oportunidad de enlazarte con negocios o preguntarte, no dejes nunca la oportunidad de que si alguien te pregunta algo, si no lo sabes, di que no lo sabes, pero te lo averiguo. Te lo dejo saber. Y es una oportunidad perfecta. Conociste a alguien en un cóctel, alguien que es importante en una compañía y te pregunta, oye, ¿qué tú sabes de este tema? Mira, yo no sé mucho, pero te voy a averiguar. Y al próximo día o a los 2 días lo llamas por teléfono. Oye, quería darle continuidad a la charla que tuvimos. Y la continuidad a la pregunta que tú me hiciste, la respuesta es esta. Tuviste 2 oportunidades, 2 bites at the apple, como decimos en inglés. Sí. ¿Okay? Y así es que se crecen las cosas. Sí, sí, sí. Tienes que tener la actitud de ChatGPT. Cuando tú le pides algo y automáticamente, ¿qué te dice a continuación? ¿Quieres que te ayude con el siguiente paso? ¿Y quieres que te ayude con el siguiente paso? Y siempre hacer que esa pequeña bolita de nieve avance, crezca y avance, ¿no? Correcto. Y sobre todo el punto de que cada uno entienda que estamos aquí para evolucionar y para ser evolucionados. Y por lo tanto, no te quedes en casa, que sabemos que se está muy cómodo, sino busca cómo puedes tú crecer, evolucionar y cada vez desarrollar mejor esas habilidades que el día de mañana te llevarán a otra liga, ¿no? Correcto. Luis, para ir cerrando, sé que eres una persona muy familiar, tienes gemelas, tienes tus nietos también, a los cuales amas y quieres muchísimo. Por otro lado, el sector legal en Estados Unidos es altamente exigente.
También lo hemos visto cuando se han dado fusiones entre firmas británicas con un número de horas y firmas americanas con un número de horas muy superior. Al final, llegar a esos consensos no siempre es sencillo, pero en tu caso, ¿cómo has intentado balancear la exigencia de una grandísima firma como Akerman y los clientes enormes que tenéis frente también a la vida familiar que al final tienes? Mira, afortunadamente mi amigo y socio Pedro, y te sigo diciendo Pedro porque él y yo pensamos muy igual. Creo que es la educación jesuita que nos ha enlazado más y más. La actitud que tenemos Pedro y yo es la familia es número uno, siempre. Si un familiar tuyo tiene un problema de salud o de lo que sea, atiéndelo. Porque si no lo atiendes, eso te va a estar afectando el coco y eso te va a estar afectando. Segundo, la prioridad tiene que ser el cliente. Y en tercer puesto, la firma. ¿Okay? Y lo idóneo es poder tener gente que trabaje contigo en la que tú te puedas apoyar. Pedro se acaba de ir de vacaciones a España por 2 semanas a bautizar a uno de los nietos que tiene. Él dejó un mensaje: si me llamas y tienes algún problema, comunícate con Luis. Cuando yo me voy de vacaciones, hago lo mismo. No, yo no soy corporativo, yo no soy transaccional, yo soy litigante, pero yo sé cómo atender el tema y cómo canalizar el tema para llegar a una resolución. Así que rodearse de personas con las cuales uno puede depender, a las cuales uno le puede dar confianza, es imprescindible. Y la gente joven que está trabajando con nosotros, igual, son gente de confianza con las que podemos apoyarnos. Y eso es muy importante. Pero para mí, lo primero es la familia, porque si la familia no está balanceada, el resto se cae. Sí. Luis, qué gran gusto, de verdad, compartir este tiempo contigo. Que me encanta sobre todo ver que detrás de personas con gran sabiduría, gran inteligencia, hay ese punto de humildad tan fundamental para crecer. Porque en ocasiones dices, ¿de qué sirve ver tanta gente en el sector legal con ese ego desmesurado si al final del día no sirve para nada? Al final del día lo que cuenta es otra serie de cosas y ese punto de humildad que espero que siempre mantengas es lo que hace enormes a profesionales excepcionales como tú. Por lo tanto, muchas gracias por este espacio con nosotros, Luis. Muchas gracias a ti, Mark, y espero no haber asustado demasiado a la gente joven que está proyectándose en la carrera profesional. Es una carrera muy linda, uno puede ayudar muchísimo al prójimo, al igual que ayudarse individualmente y a su familia por extensión. Sí. Pero muchas gracias. Si al final son gente inteligente, habrán captado el mensaje. Y el punto es, sobre todo, saber escuchar, porque al final, pues, toda esa experiencia acumulada hay enormes lecciones y entender realmente pues, que toda esa experiencia puede cambiarles la vida. Y sobre todo que uno tiene que levantarse cada día pensando, al menos me pasa en mi caso, yo no sé nada. El que se levanta creyendo que lo sabe todo ya está muerto. Entonces, tener siempre ese punto de yo no sé nada, por lo tanto, vamos a ver qué nos depara la vida y qué podemos aprender hoy. Hay un dicho chino muy famoso que dice, lo voy a decir en español, no lo puedo decir en chino, por supuesto, que el día que dejes de aprender, estás muerto. Todos los días se aprende algo. Absolutamente. O sea que, muchas gracias, Luis. Si os ha gustado este podcast, por supuesto, dale like, suscríbete y seguiremos en el siguiente. Un abrazo a todos.